dar continuación al ejercicio que se comenzó la clase de ayer. Habíamos comentado, como parte de la respuesta del inciso A, las expresiones para las energías en dos puntos muy concretos del movimiento de este estudiante que utiliza o se apoya de una cuerda para lanzarse al interior de un lago. Habíamos ya establecido la ecuación que nos indica la energía mecánica justo cuando el estudiante se sujeta de la cuerda que va a utilizar para entrar al lago. Y también la energía mecánica en el punto o en el instante en el que el estudiante pierde velocidad, su velocidad es cero, y posteriormente se lanza al interior del lago. Habíamos ya establecido que para la energía mecánica 2, este va a ser su ecuación en el que estamos ya incluyendo el ángulo θ, que justamente es el que nos pregunta el inciso A de este problema. ¿Cuál es el ángulo que se forma cuando el estudiante se suelta de la cuerda? En el punto en el que nos quedamos el día de ayer fue de qué manera podemos nosotros argumentar o garantizar que estas dos energías, E1 y E2, se pueden igualar. Ya se había comentado que en presencia de fuerzas conservativas, estas dos energías se pueden igualar o podrían igualarse. Y notamos que durante el movimiento del estudiante, las fuerzas que van a estar presentes son las que están aquí indicadas. La fuerza de gravedad o peso y la tensión en la cuerda. Así que basta con analizar concretamente lo que pasa con la tensión para saber si sí o si no podemos igualar estas dos energías. Bien, así que con relación al peso, ya sabemos que es una fuerza conservativa. Sabemos que por esa razón esta fuerza no va a afectar en nada la energía mecánica del estudiante. Ahora, si analizamos la fuerza tensión, debemos notar lo que va a suceder a continuación. Cuando el estudiante toma la cuerda y con ella se apoya para levantarse una cierta altura, la trayectoria que sigue este estudiante prácticamente es la que se va a dibujar a continuación. Un sector circular. Y justo en este sector es donde aparece un cierto ángulo θ. Bueno, pero si prestamos atención al desplazamiento del estudiante, podemos notar lo siguiente. Si dividimos su desplazamiento en desplazamientos más pequeños, ¿cómo es el vector tensión en cada uno de estos pequeños desplazamientos infinitesimales? ¿Cómo estarían orientados el vector D y el vector tensión?
Si aquí nos imaginamos la cuerda en cada parte del recorrido, ¿cómo resulta estar orientados el vector desplazamiento y el vector tensión? Profe, ahí, bueno, por lo que yo me doy idea es de que, pues como dijo que hay un movimiento circular, por lo tanto yo pienso que va a haber una aceleración centrípeta. Sí va a haber una aceleración centrípeta, eh, pero para esta parte del inciso A, que necesitamos determinar si estas energías son iguales, la aceleración centrípeta no nos va a ser tan útil. Sí va a estar presente, y de hecho para el inciso B y C sí vamos a tomarlo en cuenta. Sí va a ser importante notar que hay una aceleración centrípeta. En lo que estamos concentrados, o en lo que quisiera que se concentraran, es en determinar el valor del trabajo mecánico debido a la fuerza tensión. Recuerden, estamos justo en el punto en el que queremos que que esta energía E2 sea igual a E1. Estamos buscando o dar argumentos para que podamos decir estas dos energías son exactamente iguales. Y ese argumento que necesitamos dar está relacionado con saber si cuánto vale el trabajo mecánico debido a la fuerza-tensión. Ya sabemos que el peso, que la fuerza de gravedad, es una fuerza conservativa. Así que si esta fuerza fuese la única presente, sin ningún problema, podemos igualar E1 igual a E2. Bueno, ahí yo creo que la tensión se va a dar por el vector peso, ¿no? Porque pues si hay peso, pues va a jalar
el lazo en dirección en menos y, creo, porque está actuando un peso, y si no hubiera peso, creo que no habría tensión. Ok, eso también es cierto. Desde el punto de vista de dinámica, es decir, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a encontrar que hay una relación entre la tensión y el peso del estudiante. Eso también es cierto. Lo de la aceleración centrípeta y que la tensión depende de la presencia del estudiante a través del vector peso, eso es correcto. Pero no nos funciona todavía. Es decir, que eso que sí sabemos que está presente, no nos ayuda en este justo momento para el cálculo que se está contemplado realizar. Así que la pregunta concreta es, ¿cuál es el valor del trabajo mecánico que realiza el vector tensión o la fuerza tensión? A ver, recordemos, ¿cómo se determina el trabajo mecánico debido a una fuerza? Era la fuerza por la tensión, por el desplazamiento. Ok, eso es, digamos que una versión simplificada, es correcta, pero nosotros establecimos una idea un poco más general. Ya, digamos que la versión eh, básica o más simple es fuerza por distancia o fuerza por desplazamiento. Sí, pero nosotros utilizamos una definición un poco más general. Tratemos de recordar cuál es esa versión más general con la que Sería definimos el lo trabajo del mecánico. incremento de la energía cinética. No, eso es el teorema trabajo-energía. Oh, Nosotros dijimos el trabajo mecánico en su forma más general es esta, y justamente esta definición nos permitió identificar tres casos posibles. Cuando el trabajo mecánico es negativo, cuando es positivo y cuando puede ser cero. Aquí está la definición que dimos para el trabajo mecánico. El trabajo mecánico es el producto escalar del vector fuerza con el vector desplazamiento. No es simplemente fuerza por desplazamiento, es el producto escalar del vector fuerza y del vector desplazamiento. Y si recordamos una de las ecuaciones que en su momento vimos para el producto escalar, tenemos lo siguiente.
El trabajo mecánico también se puede calcular como el producto de los módulos del vector fuerza y el vector desplazamiento por el coseno del ángulo que se está formando entre estos dos vectores. Así que esa es la forma de determinar el trabajo mecánico. Si observamos el problema en el que estamos trabajando, notemos lo siguiente. Aquí he dibujado con mayor cuidado el desplazamiento del estudiante. Quisiera que pensaran que cada una de estas líneas en amarillo son diversos momentos en los que el estudiante va subiendo. Son fotos ahí puestas todas juntas y vemos cómo una secuencia en la que el estudiante estaba en esta posición y comenzó a moverse hasta llegar a esta otra posición. Estas líneas en color amarillo representan la cuerda y por lo tanto, pues, están alineadas perfectamente con el vector tensión. Y las flechas que están en color amarillo, perdón, en color blanco, representan los desplazamientos infinitesimales. ¿Cómo son? Hablando en cuanto a dirección, el vector tensión y el vector desplazamiento. ¿Qué ángulo se está formando entre estos dos vectores? Tenemos que el vector desplazamiento en cada punto del recorrido siempre va a ser ortogonal al vector tensión. Así que con este dato en mente, ¿cuánto vale el trabajo mecánico debido a la fuerza tensión? ¿Perdón? ¿Cuánto vale el trabajo mecánico debido a la fuerza tensión? Sabiendo que, como vemos en la figura, el vector tensión forma un ángulo de 90 grados siempre con el vector desplazamiento. Bien, en el chat nos comentan que es un valor de 0 joules, un trabajo mecánico de 0 joules. Y es justamente lo que en su momento vimos. Cuando el ángulo que hay entre el vector fuerza, sea el de cualquier tipo, y el vector desplazamiento,
eso en automático nos da lugar a un trabajo mecánico cero. ¿Y qué significa un trabajo mecánico cero? Que no hay pérdidas energéticas. Recordemos que eso es lo que representa un trabajo mecánico. De hecho, por ejemplo, aquí está. Lo que tenemos entonces es lo siguiente, que el trabajo mecánico que va a estar haciendo que la energía cinética y energía potencial estén intercambiando valores, va a deberse únicamente a la fuerza de gravedad y no a la tensión. Y como este trabajo es debido a una fuerza conservativa, entonces sí se va a conservar la energía mecánica y entonces ya podemos igualar E1 y E2 en nuestras ecuaciones. Así que como conclusión de este dibujo, tenemos que el trabajo mecánico de la fuerza tensión es exactamente cero. Cuidado aquí, no confundir, esta WT no es de el vector peso, es el trabajo mecánico de la fuerza tensión es igual a 0 joules. Porque estos dos vectores, desplazamiento y vector tensión, son ortogonales. Así que listo, ya podemos continuar. Ya hemos resuelto este problema. La única fuerza que sí va a realizar trabajo mecánico es la fuerza de gravedad. Y esta fuerza es una fuerza conservativa, así que las energías E1 y E2 se pueden igualar sin ningún problema. ¿Y qué pasa con la fuerza tensión? Bueno, la fuerza tensión sí va a estar presente, pero no va a realizar trabajo mecánico. Bien, ya que hemos igualado la energía E1 con la energía E2, llegamos a esta ecuación. Y lo que basta por realizar en esta ecuación, pues es despejar el ángulo θ, porque es el que estábamos buscando desde un inicio. Y encontramos, por lo tanto, nuestro resultado. Esta ecuación que nos dice, vean, que entre mayor sea la velocidad con la que la persona se esté moviendo, este argumento va a ser cada vez más pequeño. ¿Y qué pasa? Y si obtienen ustedes el arco coseno, como es en este caso, de una cantidad cada vez más pequeña, ¿qué valor del ángulo se está encontrando? A ver, debemos de analizar esta ecuación para ver si este resultado es congruente con lo que nos plantea el problema. Nuestra intuición nos decía, entre mayor es la velocidad con la que este estudiante se mueve, esperamos que el ángulo que se desplace de forma vertical sea mayor. Eso fue eh, eso nos lo dicta la intuición. Lo que necesitamos verificar ahora es
si eso en verdad está pasando. Así que vean que aquí B1 aparece al cuadrado. B1 es la velocidad inicial del estudiante. Si esta velocidad se va incrementando, si este término se va incrementando, entonces todo este cociente va a ser cada vez más grande. Y como a 1 le estamos restando este cociente, quiere decir que cuando B1 se va incrementando, lo que va quedando de esta resta puede ser cada vez más pequeño. Así que podemos hacer una prueba. Podemos ir metiendo en la calculadora diversos valores de esta resta. Por ejemplo, imaginemos que un primer resultado nos da un valor de 0.8. Si metemos en la calculadora arcocoseno de 0.8, eso nos da un ángulo de 37 grados aproximadamente. Si aumentamos el valor de B1 de tal manera que esta resta sea más pequeña, dé como resultado un valor más pequeño, pensemos ahora en 0.5, el ángulo ahora es de 60 grados. Si hacemos que esta velocidad se incremente más y por lo tanto esa resta, esa diferencia sea más pequeña, pensemos en 0.10, el resultado ahora es de 84 grados. Así que podemos ver que sí se está cumpliendo lo que nuestra intuición nos decía en su momento, que a mayor velocidad, mayor va a ser el ángulo que se forme entre el eje vertical y la cuerda. Es decir, el estudiante va a alcanzar una mayor altura. Y la ecuación que estamos encontrando es congruente con ese supuesto. Así que ya tenemos una ecuación que sí nos está dando la información que nosotros, ya con nuestra intuición, pues creíamos que era cierta. ¿Preguntas o comentarios sobre el resultado y sobre su análisis? Bien, ahora vamos a pasar a resolver el inciso B y C. En estos dos incisos nos preguntan acerca de la tensión que se está ejerciendo sobre la cuerda. Así que, retomando los comentarios de hace ya varios minutos, es correcto que cuando el estudiante se mueve en la curva que aquí aparece, experimenta una aceleración centrípeta. Y también es cierto que la tensión va a estar relacionada con el peso del estudiante. Si el estudiante, o digamos, si el vector peso no existiera, es decir, el estudiante no se sostiene de la cuerda, no habría tensión en esta. Así que esto que nos parece bastante obvio o de sentido común, es lo que vamos a emplear justamente en el inciso B y en el inciso C. Tenemos ahora, para analizar ambos incisos, la siguiente situación. Hemos dibujado aquí un esquema de lo que estaría sucediendo conforme el estudiante pues va sujetándose de la cuerda y va ascendiendo. Aquí tenemos el vector peso, que ya lo habíamos mencionado en el inciso A. Y aquí está presente una fuerza tensión.
Ahora, lo que debemos hacer o debemos de eh, trabajar a continuación es cómo construimos el diagrama de cuerpo libre para este problema. Ahí está la situación en la figura de la izquierda. En la figura de la derecha tenemos nuestro sistema de referencia XY, pero debemos de ser en este caso muy cuidadosos en cómo vamos a colocar las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre para simplificar los cálculos y no meternos en problemas. Recuerden ustedes que algo parecido se ha realizado, por ejemplo, en los problemas de plano inclinado. Cuando un objeto está deslizándose sobre un plano inclinado, lo que en su momento hacemos es, para construir el diagrama de cuerpo libre, rotar el sistema de referencia de manera que el eje X coincida con la superficie de la rampa. Y eso ya nos facilita los cálculos. Algo similar va a suceder aquí. Si nosotros tomamos así a pie de letra lo que está escrito aquí en como ejes de referencia, vean que el vector tensión va a tener dos componentes. Va a estar como en el segundo cuadrante aproximadamente, mientras que el peso va a estar apuntando en el eje Y negativo. Eso podría parecer algo fácil para trabajar, pero a la hora de hacer los cálculos, uno se encuentra que se ha complicado la situación. Tenemos más incógnitas o más ecuaciones de las que podríamos trabajar. Así que una forma de resolver esta situación es la siguiente. Aquí estoy prolongando la cuerda y como es una línea imaginaria, es que la dibujo punteada. Es fácil ver que el ángulo θ que se está formando aquí, entre el eje vertical y la cuerda, es el mismo ángulo que se forma entre el vector peso y esta línea imaginaria que se acaba de incluir en el esquema. Bien, si esto es claro para todos, la orientación de los ejes va a ser el siguiente. Vamos a ubicar a la fuerza tensión justo a lo largo del eje vertical. ¿De acuerdo? Y eso, por lo tanto, ¿en qué lugar nos deja el vector peso?
retomando la respuesta en el chat, si pudiéramos ser más específicos en la respuesta, por favor. O en la pregunta, en todo caso, porque el comentario está formulado a modo de pregunta. Es correcto. De acuerdo a la orientación que hemos tomado para analizar el problema, va a resultar que efectivamente el vector peso va a quedar en el tercer cuadrante. Así que podemos dibujar ese vector en esta dirección. Ahora, también hay que tomar en cuenta el ángulo que se va a formar. Así que ese ángulo que tenemos señalado en la figura de la izquierda, en nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿en dónde quedará representado? ¿Dónde tenemos que dibujarlo ahora? Estará dado entre menos y Entre el eje menos y y ¿qué más? y el vector peso. Y el vector peso, así es. Así que el ángulo que vamos a tomar aquí en cuenta es esta abertura. Así, por lo tanto, nótese, hemos pasado de, digamos que el dibujo de la izquierda que representaba el problema inicial a una representación llamado diagrama de cuerpo libre en el que convenientemente hemos orientado los vectores que están aquí apareciendo. ¿Por qué esta orientación va a funcionar? ¿Por qué nos vamos a simplificar los cálculos? Prestemos atención a lo siguiente. Conforme el estudiante va subiendo, ¿de acuerdo? Recordemos la figura que teníamos, que dibujamos hace unos minutos, acá. Conforme el estudiante va subiendo, ya se había comentado que iba a estar presente una aceleración centrípeta. Eso es cierto. Y esta aceleración centrípeta, si también la dibujáramos en este esquema, ¿qué dirección tendría? Sería X positivo. La aceleración centrípeta X positiva, es decir, así, Ajá. siempre, porque, a ver, Bueno, porque, bueno, parece que va a tener, creo, componentes en ambos. Entonces creo que será en el cuadrante uno. ok, a ver, pero recordemos, ¿qué característica tiene la aceleración centrípeta? O sea, este adjetivo de centrípeta, ¿qué significa? Que está dada por un movimiento circular. Sí, va a aparecer un movimiento circular, pero si dibujamos esa aceleración a través de un vector, una flecha, ¿qué orientación tiene que tener esta flecha para que, digamos, que estamos hablando de una aceleración centrípeta? Por ejemplo, si yo dibujo una aceleración, si digo esta es la aceleración centrípeta, ¿será cierto? O si la dibujo así y digo, ah, esta es mi aceleración centrípeta, ¿eso será cierto? ¿Será que, bueno, que está dirigida hacia el centro? Ok, y en ese caso, ¿dónde está el centro? Ese centro. Sería ahí en el origen. Ok, este punto. Sí, ese.
Ok, muy bien. Así es. La aceleración, si la dibujamos, la aceleración centrípeta tendría esta dirección. La misma dirección que el de la fuerza de tensión, justamente. Así que como vemos, conforme el estudiante va subiendo con ayuda de la cuerda, el vector aceleración no es constante, no tiene una dirección constante. Si la vemos, digamos que desde el suelo. Si vemos este problema desde el suelo, pueden notar que esta flecha en color azul no tiene la misma dirección que esta otra, a pesar de que ambas están representando a la aceleración centrípeta, a la misma aceleración. Así que, por esa razón, es que convenientemente orientamos el vector tensión de manera que siempre esté dirigido en el eje Y. Así no importa en qué momento del diagrama nos fijemos. Por ejemplo, si la aceleración centrípeta está aquí, o está dibujada más adelante, o acá. Como estamos orientando el eje vertical para que coincida con esa dirección, no va a importar en qué punto de toda esa trayectoria nos encontremos. Sí queda claro entonces por qué para este caso concreto ayuda el orientar el sistema de referencia o el diagrama de cuerpo libre de esta forma. Sí, sí, queda claro. De acuerdo, pues entonces ya que tenemos eh, el diagrama de cuerpo libre, podemos continuar analizando el problema como ya uno está habituado a realizar. Es decir, analizamos las componentes de cada una de estas fuerzas a través de una tabla y de ahí podemos extraer las ecuaciones que van a ser importantes. A ver, aquí tenemos las siguientes cantidades. En el eje X vemos que la fuerza tensión, perdón, la fuerza peso tiene una componente. Y como bien señalaron, el vector peso está en el cuadrante 3, quiere decir que sus dos componentes van a tener signo negativo. No hay que olvidarnos esa característica cuando un vector está en el cuadrante 3. Así tenemos dos componentes con signos negativos. Como el vector tensión lo construimos, bueno, lo orientamos de manera que coincida con el eje Y positivo, bueno, pues solamente va a tener una componente. Aquí está. Y en la última fila, aquí está la aceleración centrípeta, justamente la que ya se había señalado que va a estar presente. Así que aquí está incluida ya. Así que si la dibujáramos aquí en esta figura, esta flecha sería la aceleración centrípeta. Y podemos ver que como está apuntando hacia el centro, con esta orientación de los ejes, sería equivalente a decir que está apuntando en la dirección Y positiva. Por esa razón, aquí tiene un signo positivo. Ahora, también es cierto que va a haber otra componente de la aceleración, una componente en el eje X. Esta componente de la aceleración no es igual a la aceleración centrípeta. De hecho, por esa razón, se ha aquí indicado como con un subíndice T, que es una aceleración tangencial. Para este ejercicio, aún es muy pronto para comentar algo acerca de esta aceleración. Cuando entremos al último de los temas de este curso, que es movimiento rotacional, o incluso si ustedes recuerdan parte del curso anterior, del curso pasado, cuando un objeto se mueve de forma circular, va a estar presente esta aceleración que ya hemos mencionado
la aceleración centrípeta, pero adicional va a haber otra, la aceleración tangencial. Así que por el momento, esta aceleración, aunque sí va a estar presente, afortunadamente no es necesario que la analicemos. Solamente se menciona aquí para, para indicar que está presente, pero no vamos a comentar nada de ella por el momento. Con la que sí nos vamos a estar trabajando es con la aceleración centrípeta. Esa sí es la que nos interesa. Así que de esta tabla, de esto que está aquí escrito, lo que realmente vamos a considerar es solamente esto que está aquí señalándose, esta columna. Así que si retomamos la ecuación que surge de esta columna, tenemos la ecuación para el eje Y. Bien, así que, bueno, las sospechas o los comentarios que ya se habían realizado con anterioridad se están haciendo visibles aquí. La tensión va a depender del peso del estudiante. Si este peso no existiera, es decir, si la masa fuese cero, la tensión también sería cero. Es decir, pues no tendríamos que analizar ningún problema. Antes de continuar, ¿alguna pregunta o comentario sobre lo que está aquí expuesto? Bien, continuando con la ecuación que surge del eje Y, pues tenemos ese resultado. Aquí ya al momento de despejar la variable t, pueden ustedes notar que la tensión sí va a depender del peso, aquí está, mg, y también va a depender de la aceleración centrípeta. Ahora, la aceleración centrípeta a su vez depende de la velocidad que tenga eh, el objeto que se esté moviendo en forma circular. Así que en este caso basta con analizar estos dos términos. La masa del estudiante durante el recorrido pues no va a cambiar. Así que este término es constante en el problema. La longitud de la cuerda, si esta cuerda está perfectamente atada en su parte superior, no se va a resbalar de donde esté amarrada, así que vamos a asumir que todo lo que está libre y de lo cual se puede sujetar el estudiante es constante, así que esta L es constante. Aquí la gravedad, la aceleración debida a la gravedad, pues es prácticamente constante. Así que la tensión de qué va a depender necesariamente del ángulo que se forme con el eje vertical y de la velocidad inicial con la que se mueve el estudiante. Así que solamente tenemos que analizar esos dos datos para responder los incisos que están en este problema. El inciso B dice, ¿cuál es la tensión en la cuerda justo antes de que la suelte?
¿De acuerdo? ¿Cuál es la tensión de la cuerda justo antes de que la suelte? Y nos dice en unas líneas antes, se balancea sobre un lago y suelta la cuerda cuando su velocidad es cero. Así que en la ecuación que hemos obtenido, si queremos conocer la tensión en la cuerda justo cuando el estudiante se suelta de esta, pues basta con igualar a B igual a cero en este término que está en color blanco. Porque ese es el requisito que nos está marcando el problema. Cuando se suelta, la velocidad del estudiante es de 0 metros por segundo. Así que el resultado es el que tenemos aquí. La tensión va a ser exactamente igual a la componente Y del peso. Así que aquí está la respuesta para el inciso B. El inciso C nos pregunta ¿cuánto vale la tensión máxima? Así que, ¿cuándo piensan ustedes que la tensión en la cuerda va a ser la máxima posible? ¿En qué parte del recorrido que realice el estudiante la tensión pudiese ser máxima? Podría ser cuando cuando el niño sujeta la cuerda. Pero ¿en qué justo momento? Porque hay varios lugares en los que, bueno, está sujetándola. Digamos que al inicio, cuando apenas la va a agarrar o cuando se cuelga de ella. Ok, por qué podemos asegurar que en ese justo momento la tensión será máxima? Bueno, yo pienso que es porque cuando esta la agarra, pues actúa su peso y mientras va subiendo, va, digamos, como que va flotando, podría decirse, que Ok, para ello como que disminuye su masa, o sea, hace que el peso sea menor y va mm, liberando un poco la tensión. Yo así lo pienso. ok, vale. La intuición no está mal, no está mal la intuición o el argumento en general, solamente que, claro, hay que tener cuidado con algunas ideas. La masa del estudiante no va a cambiar. Podemos asumir que si lo que sea que, bueno, que en el problema me parece que sí lo menciona, 56 kilogramos. Desde que se sujeta por primera vez de la cuerda hasta que la suelta y cae al agua, su masa pues realmente no habrá cambiado pues nada, ¿de acuerdo? Así que digamos que en cuestión de lo que se comentó que la masa iba a cambiar, no es tal cual que la masa cambie. Pero qué sí está cambiando en estos términos? Por ejemplo, ¿qué pasa con el ángulo conforme esta persona va subiendo? Va aumentando. Ok, el ángulo va aumentando. ¿Y qué pasa con el coseno de ese ángulo que va aumentando?
¿Todos conocen la gráfica de la función coseno? Ustedes lo pueden verificar, lo pueden consultar en la literatura, en páginas de internet, donde guste. Y se tiene que la gráfica de la función coseno es algo así. Vean que en el eje horizontal tenemos el ángulo teta. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gráfica en color azul conforme el ángulo teta va incrementándose? ¿Qué pasa con el valor de la función coseno? Va disminuyendo. Correcto, va disminuyendo. Así que conforme este ángulo, conforme el ángulo teta se va incrementando, el coseno de ese ángulo va decreciendo y por lo tanto este factor también se va haciendo cada vez más pequeño. Bueno, ¿qué pasa con la velocidad? Conforme el estudiante pues va ascendiendo. Me parece que también va disminuyendo. Ok, ¿y eso a qué se debería? ¿A qué se debe que la velocidad va disminuyendo? Podría decir que por el peso que va actuando en contra de la velocidad. Ok, bien. Aquí habría varias formas de que se puede argumentar, ¿no? Para explicar por qué la velocidad va a ir disminuyendo. Una es similar a lo que se ha comentado ahorita, que es el peso. La fuerza de gravedad, claro, apunta hacia abajo y el movimiento está hacia arriba. Bueno, el estudiante está ascendiendo. Así que eso, claro, nos está hablando que el movimiento va en contra de la dirección de la fuerza de gravedad o del peso. Así que sabemos que el peso pues genera una aceleración que siempre apunta hacia abajo. Pero como el movimiento va hacia arriba, el efecto es una desaceleración. Así que pues el móvil, en este caso el estudiante, pues va disminuyendo de velocidad. Otro argumento que pueden ustedes utilizar es el del teorema trabajo-energía. Conforme la persona está ascendiendo, la fuerza peso o fuerza de gravedad realiza un trabajo mecánico negativo sobre el estudiante. Y un trabajo mecánico negativo quiere decir que se hace un trabajo desde el sistema, es decir, hay pérdida de energía. Y por esa razón, pues, de una velocidad de 5, me parece, 5 metros por segundo, no recuerdo muy bien, sí, 5 metros por segundo, el estudiante pasa a tener una velocidad cero. Así que, bueno, tenemos ahí dos argumentos 100% válidos. Muy bien, así que, ¿qué estamos observando entonces? Que conforme más se incrementa el ángulo, este término encerrado en amarillo es cada vez más pequeño. Por lo tanto, la tensión va a ser más pequeña. También conforme el estudiante va ascendiendo, su velocidad va decreciendo. Por lo tanto, este término en color blanco también se hace cada vez más pequeño y la tensión, por lo tanto, se vuelve cada vez más pequeña. Así que cuando estos dos términos van a ser máximos, justo cuando el estudiante sujeta
a la cuerda por primera vez, justo como lo habían comentado. Como la intuición lo había, pues de alguna manera, ¿no? Respondido. Así que, conforme el ángulo aumenta, la velocidad disminuye. Así que, justo cuando el estudiante sujeta por primera vez a la cuerda, lleva su velocidad máxima, la de 5 metros por segundo, y el ángulo θ es de 0 grados, porque la cuerda está de forma vertical. Así que coseno de 0 grados es 1. Por eso es que aquí ya no aparece. Aquí ya se evalúa el coseno de 0 grados. ¿Preguntas, comentarios sobre pues, la resolución final de este ejemplo? Ahí, profe, no, ¿de dónde sacamos eso, esa ecuación? De la tensión que nos pidió en B. ¿La última ecuación o cuál? Perdón. Sí, es la última ecuación del inciso C. Ok, la ecuación que aquí aparece proviene de esta, de la que se obtuvo de analizar las fuerzas en el eje vertical. Aquí la B tiene que ser B1, es decir, la velocidad con la que el estudiante se estaba moviendo inicialmente. Y cuando, cuando eso sucede, también la cuerda está totalmente vertical, es decir, está haciendo un ángulo cero con el eje Y. ¿Y coseno de cero cuánto es? Ajá, es uno. Es 1, muy bien. Así que en Ajá. esta parte yo ya no se anotó, porque es un 1. Ah, ok, ya me queda claro. ¿Okay? Y lo único que se hizo fue factorizar, ¿no? La m. Sí, Bien, pues vean, aquí ya tenemos, por lo tanto, la respuesta. Esta t, incluso hasta podemos ponerle aquí un subíndice para indicar que es la máxima posible, ¿no? Un max aquí como subíndice. Y está ocurriendo esta tensión máxima justo cuando el estudiante se sujeta por primera vez de la cuerda. Y después ya comienza a ascender y esa tensión comienza a ser cada vez más pequeña. Porque vemos aquí, su velocidad va disminuyendo y el ángulo también va disminuyendo. Pero va aumentando, el ángulo va aumentando y eso hace que el coseno del ángulo sea el que vaya disminuyendo. En conclusión, bueno, a veces nuestra intuición o lo que nosotros hemos visto en la vida real o lo que a veces llegamos a experimentar puede conducirnos a establecer algún resultado, ¿no? A analizar un problema en la línea correcta y siempre hay que, cada vez que ustedes lleguen a algún resultado, digamos que ponerlo a prueba. Es decir, imaginar ciertos datos para ver si una vez que uno opera esa ecuación, reproduce lo que uno de alguna manera intuye o incluso conoce.
Bueno, como igualmente no va a dar tiempo de revisar este siguiente ejercicio, lo dejo aquí para la lectura. Y la siguiente clase, pues vamos a retomar la resolución de este problema. Lo que aquí se está comentando es lo siguiente. Se tiene un bloque de masa M que está unido al extremo de un resorte. Este resorte, nos dice el problema, tiene un valor de constante K minúscula. Así que, bueno, dependiendo de esa constante K, este resorte puede ser más o menos rígido. En la práctica, eso es lo que nos dice ese valor de la constante K. Bueno, nos dicen que a la masa se le da tiene un desplazamiento inicial, x0, desde su posición de equilibrio, y una rapidez inicial, v0. Nos piden que ignoremos la fricción y la masa del resorte, y que utilizando métodos de energía encontremos la rapidez máxima con la que el bloque se va a estar desplazando y el alargamiento máximo que va a experimentar el resorte, medido desde la posición de equilibrio en términos de las cantidades dadas. ¿Cuáles son esas cantidades dadas? La masa del bloque, la constante del resorte, la x0 que nos mencionan y la velocidad inicial que también nos mencionan. Así que estos cuatro términos son los que debemos asumir conocidos, aunque no sea numéricamente, y todos los cálculos que se vayan a obtener, pues deben de quedar en términos o en función de estos cuatro parámetros. Así que, bueno, repito, en esta situación no nos va a dar tiempo de poderlo responder ahora, pero lo que les pediría es que, pues, lo mediten un poco y la siguiente clase, pues, revisaremos si es que lo llegaron a intentar y contrastaremos sus resultados con lo que podría ser uno de los procedimientos, digamos, correctos. ¿Dudas o comentarios sobre el enunciado en sí o algo pendiente del ejemplo anterior? Bien, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, pues damos por terminada nuestra sesión y nos escuchamos la siguiente clase. En el chat ya tienen el link para registrar asistencia, así que nos escuchamos el viernes.